Gabriela también sabe mucho. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Buenas noches, Gabriela Avendaño. Sos politóloga. Así es. Venezolana. ¿Estás radicada en Argentina? Sí. ¿Cómo se ve a la distancia lo que transitaste durante tantos años allí? Y a la distancia quedas con sensaciones difíciles porque la ansiedad te ataca y le debe pasar a millones de venezolanos que están fuera del territorio nacional. La tristeza está porque tus seres queridos están todos ahí. ¿Tienes amigos, familia? Todos, sí. Y lo peor es que no sentir la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Porque esto es algo que todavía no se le ve un final. Hay esperanzas y se manejan teorías, pero lo que es la política en sí misma sigue siendo la misma, con un nivel de atrocidad que no supera los límites y que poco a poco nos vamos acostumbrando a esto, ¿no? A las imágenes de una tanqueta llevándose civiles que no dejan de partirle el corazón a cualquiera. Aparece Guaidó debilitado después de todo lo que ha ocurrido y el intento de sacar a Nicolás Maduro. Aparece Nicolás Maduro debilitado también y teniendo que reforzar el apoyo militar y marchando por Caracas como ocurrió ayer, como una foto de demostración de poder. ¿Qué es lo que aparece las imágenes en la lógica? todas son distintas. Las sensaciones dentro del país son la unidad en sí mismo de la oposición. No veo en imagen debilitado a Guaidó para nada. Al contrario, tiene mucha fortaleza el hecho de que sigan manteniendo en un mismo músculo la oposición venezolana, que el gobierno de Maduro ha sido tan bueno fragmentando y dividiendo. Están absolutamente todos los dirigentes unidos tras una misma causa, bajo una buena estrategia, pero lo que se percibe afuera es como que se apagó algo, ¿no? Y dentro del territorio nacional, y esto contado por los mismos periodistas, mi familia, los amigos, la gente que está ahí, es que siguen saliendo a la calle, es que no tienen ningún tipo de miedos, es que están bastante desesperados y que, claro, cómo no, tienes un país hiperinflacionario, un salario mínimo que está entre 10, 15 dólares y una cesta básica que cuesta 700 dólares. Es mucho más caro comprar comida en Venezuela que en Argentina. Perdón, no me pasa inadvertido lo que dijiste. El salario básico sí. de 10 a 15 dólares dependiendo mensuales, igual el rubro. No alcanza ni siquiera para una 20ª, 30ª parte de lo que es necesario para lo más elemental. Así es. A esto o sea, se con suma... lo que ganan un mes, en realidad viven un día. Exactamente. Se tratan de ayudar las personas que están dentro de la militancia, que es la militancia dura del chavismo, que es un sector muy pobre, que depende exclusivamente de los planes sociales y de los alimentos que el gobierno le provee por medio de una caja. Gabriela, no sé si pudiste ver ese encuentro de frente a la embajada en el que un argentino que después trascendió que era un dirigente que hace política en Argentina, que fue precandidato a diputado nacional en 2017, se llama Daniel Marcos, fue integrante de la oposición a la coordinadora, que era la Juventud Radical que apoyaba en ese momento al Coti Nociglia, un histórico armador del radicalismo durante el gobierno de Alfonsín. Él le explicó a un compatriota tuyo que las cosas en realidad en Venezuela no eran tan así, no estaban tan mal, que era toda una puesta en escena para que el imperialismo y Estados Unidos metieran la cola en este conflicto. ¿Cómo lo viviste? Si es que lo viste, si no, a partir de lo que te acabo de transmitir. No, sí, tuve la oportunidad de verlo. ¿Qué te generó? Los venezolanos están lo suficientemente ocupados con la crisis venezolana como para tomarse el tiempo de explicarle a una persona que vive en democracia y en libertad y que elige voluntariamente la mentira y la desinformación, ¿no? Y sobre todo para replicarlo, porque eso es muy triste. Ahora sí, si genera indignación, por supuesto, que es una falta de respeto total y absoluta porque hay sufrimiento, no por nada de casi 500 000 de venezolanos en Argentina. En Colombia hay 2 millones. Y en cada país que vas de Sudamérica te encuentras muchísimos venezolanos en la misma situación que todos los días se van y hacen lo posible por ayudar a su familia. Yo personalmente no tendría mucho que explicarle porque es obvio que si no lo hacen por ignorancia, que creo que no,
lo hacen por mantener un discurso que les sirve políticamente en algo. Y no se pueden olvidar que los venezolanos que se empiezan a radicar en Venezuela empiezan a votar y tienen derechos. Son personas que trabajan y pagan impuestos y forman parte de la ciudadanía. Que se radicaron acá, en la Argentina, claro, decís, claro. Todos los venezolanos que están trabajando tienen, además de los derechos civiles, tienen derechos y deberes. ¿Quién es el que se va de Venezuela? ¿El que tiene la opción y la posibilidad económica, es decir, el profesional, el que al menos ha podido construir algo? No. ¿O se va cualquiera? En Venezuela se va el que puede y como puede. Es más, tengo un caso personal, mi hermano se fue a Chile por tierra. Eran los medios en los que se fue caminando. Se fue en un bus. Desde Venezuela hasta Chile. Durante días sin saber de él. Y esa es la historia de millones de personas que tienen por desesperación que salir. ¿Qué le falta al venezolano hoy? Todo. ¿Va a un centro de salud? ¿Tiene algo? No. Y aunque hay médicos que hacen hasta lo imposible por salvar vidas, no tienen ningún tipo de insumos. No. Vas a un supermercado y puedes comprar lo que hay, excepciones. Es que no hay nada. Y lo que hay es inaccesible, porque la gente no tiene la capacidad económica. A ver, es un país que está dolarizado sin que se me quede ningún tipo de... Nada, o sea, esto está dolarizado. Una inflación del 13.000%, creo, anual. Sí. Y tienen una alta tasa de mortalidad infantil de recién nacidos por este tema que planteaba Gabriela, ¿no? Que tienen médicos que atienden, pero que en los hospitales no tienen ni siquiera gasas para hacer las primeras curaciones o para evitar que los chicos tengan infecciones, ¿no? Es tremendo, es dramático. ¿Vos sos politóloga de la Universidad de Venezuela? Sí, la Universidad de los Andes, ahí me recibí. ¿Cómo te definirías políticamente? ¿De derecha, de izquierda, de centro? No, yo políticamente no. Yo mucho en las ideologías no coincido. Obviamente tengo posturas en las que estaría totalmente en contra y sobre todo la gente que apoyó este gobierno, claramente, ¿no? Pero yo creo que a veces se trata de un tema de principios y de dividir entre el bien y el mal, ¿no? Y un tema de respetos. Yo vengo de Mérida y es un lugar que se le dice la ciudad de los caballeros, donde los principios eran fundamentales, pero sobre todo respetar lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro opina. Las imágenes de los chavistas, de la militancia de verdad, pero la pobre, ¿no? De la que está ahí porque si no está ahí y no está cuando lo pasa en la lista, en las marchas y las concentraciones, esa gente te duele igual. No es que te duele menos, porque te duele igual, porque saben que estás ahí y que están ahí por obligación, por necesidad, por comida. Y eso es una esclavización en pleno siglo XXI. Duele igual cuando venís aquí a la Argentina y tal vez un kirchnerista o un militante de izquierda repite el discurso de Maduro que te trata de traidora o traidor por haberte ido de tu país. ¿Cuánto duele en ese caso? Y te quería consultar además cómo te recibió la Argentina. Nosotros los argentinos siempre creemos de que recibimos a los extranjeros como nadie, de la mejor manera. Me gustaría que nos dijeras cómo recibe el país en general en el día a día, no en el trámite administrativo. Honestamente, para mí los argentinos, el hecho tan solidario que tienen todos, ¿no? Porque se logran conmover, y se logran conmover desde el lugar de cómo este país se hizo, ¿no? Con tanta migración y recordar que son... Exactamente, o sea, desde los recuerdos de los abuelos, de los tíos, de los primos, de toda esa gente que emigró y hizo a la Argentina lo que es la Argentina. Y cuando uno cuando uno empieza a contar su relato, no deja de haber un suspiro un poco melancólico de sentir que comparten un poco esa historia de tener que haber partido con nada y empezar de cero. Hay una imagen que duele mucho hoy. ¿Podemos verla? Son enfrentamientos entiendo, la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? En la zona de frontera. Sí, un tiroteo. Bueno, es esta la imagen que recorrió tristemente el mundo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Miren cómo está la gente. ¿Puedes explicar un poquito esta imagen, digamos? Sí, esto obviamente es la frontera entre Colombia y Venezuela. Las personas que están ahí son todos civiles. ¿Qué pasa con esta frontera? Esta frontera no hay manera de acceder por vehículos.
Todas las personas que quieran partir del país, en la mayoría lo están haciendo por la frontera. Es decir, al no tener acceso a aerolíneas, primero porque hay muy pocas y las que hay tienen boletos muy costosos, la gente empieza a salir a la frontera para poder irse por Cúcuta, luego Bogotá y piensa a quedarse en Colombia o emigrar al país que desee, ¿no? Entonces se tienen que ir caminando. Todas esas personas seguro están de salida porque están tratando de emigrar. Todos. Están tratando de irse. Cualquiera que se vaya de cualquier manera, aérea o terrestre, para poder salir lo están haciendo a través de la frontera. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos militares, ¿no?, que están en rebelión, si se quiere, de lo que es el gobierno de Maduro y están, lo que se decía es que estaban en la frontera esperando cualquier llamado o cualquier estrategia que le dictaran para ellos movilizarse. Esto fue lo que trascendió en las últimas horas y asumimos que todo este tipo de escenas es apabullamiento y bueno, un poco de lo que siempre se ha venido viviendo, ¿no? Ahora, no hay mucho que agregar, ¿no? Sí, la intervención militar a mí me queda, no sé si... Lo de Estados Unidos. Los Estados Unidos. Sí, si estás a favor. Sí. El botón rojo que todo el mundo quiere ver o no quiere ver está, pero no es una estrategia que se maneje, por lo menos no de parte de Juan Guaidó. En realidad, la estrategia de él siempre ha sido presionar desde la calle. Yo no dudo de que internamente hayan algunas cosas que se están moviendo. Yo considero que Juan no debería haberse expuesto el 30 y más la liberación de Leopoldo López, que eso terminó de encender más la llama de la esperanza y dar el impulso para que la gente siguiera en la calle, ¿no? Sí, es verdad que Donald Trump ha tenido un papel obviamente protagónico en todo esto, pero también lo han tenido muchos países, entre esos Colombia, y el reconocimiento de nada más y nada menos que 50 naciones. Que estas 50 naciones al reconocer, no solamente reconocen en un comunicado, empiezan a desplazar a los diplomáticos y son negociaciones que se congelan y empiezan a cambiar las reglas del juego incluso para el propio Nicolás Maduro. Sí, es importante lo que marcas hoy, una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump de 1 hora y media, aparentemente, según se traduce en los distintos medios internacionales, y uno de los temas de conversación fue Venezuela, donde aparentemente también se juega un interés geoestratégico tanto de Estados Unidos como de Rusia como de China. Sí. O sea que, en definitiva, parecería que los grandes van a definir la suerte política de Venezuela. Sí, los grandes, y no sé, hablando del tema geopolítico, Venezuela es un país que está muy bien situado y que no tiene ningún tipo de control internacional. Es decir, los aeropuertos, lo que ingresa y sale de los aeropuertos, también se presta para negocios bastante ilícitos. Así que esto, aparte de eso, le tenemos que agregar esta problemática donde se puede incrementar... de que quizás el interés geoestratégico también sea parte de negocios espurios posibles, futuros. Yo creo que el narcotráfico está ahí. Toda una definición. Toda una definición. Bueno, yo iba a preguntar por la intervención, pero me robó la pregunta Nacho, pero no importa. Te hago la última. Vino la torta, vino el amigo de Nacho, además, o sea, olvídate. Te hago la última que tiene que ver con si pensás que en algún momento va a reflexionar Nicolás Maduro y va a hacer una apertura, aunque sea al diálogo. No hay ningún tipo de conciencia. Lo que va del año 2019 se han muerto casi 70 personas en las calles. 70 personas en menos de... Menos de un año. 4 meses. Desde que empezó el año. Entonces no creo yo que baje el ángel y le diga, no hay tipo de conciencia. Esta gente se está jugando todo y no creo que se juegue todo. A ver, hay presión. No dudo que en este momento Nicolás Maduro es más, lo que se decía era que el 30 ya estaba listo para abordar un avión y salir del país y Cuba y Rusia se lo impidió. Pero aparte de Cuba y Rusia... Cuba está dentro del territorio nacional de Venezuela. Hay militares que están ahí y están ejerciendo y reprimiendo gente y sin embargo a Venezuela le debe mucho dinero a Rusia, salvo que haya algún acuerdo económico. Yo no creo que Rusia le suelte la mano al gobierno de Maduro, pero no porque se quiera apropiar de algo que puede ser, pero que necesitan pagar las deudas, así como Uruguay, que no reconoce a Juan Guaidó y no lo va a reconocer porque también Uruguay está esperando que Venezuela le pague su gran deuda. Gabriela, gracias por este ratito. No, muchísimas gracias. Muy generoso y lamentamos mucho lo que pasa en tu país, por supuesto.